las leyes federales. Se ha desarrollado profesionalmente en la Administración Pública del Distrito Federal, en áreas de control presupuestal y en el Poder Legislativo, tanto a nivel estatal como federal. Desde 2011 comienza a laborar en el Instituto Nacional de las Mujeres y actualmente se desempeña como subdirector de presupuestos públicos con perspectiva de género. También se ha desempeñado como consultor para el NDI, Instituto Nacional Demócrata, por sus siglas en inglés, en diversos países de la zona. En México, hasta hace pocos años ni siquiera se concebía la idea de otorgar presupuesto por la igualdad entre mujeres y hombres. Y sin embargo, hoy en día es una obligación establecida en las leyes. Pero, ¿cómo fue que se concibió esto? ¿Cómo fue que en nuestro país se logró armonizar un concepto tan disociado del otro, presupuesto y género? Para hablarnos de ello, nos acompaña el licenciado Iván Israel Miranda Posadas. Muchas gracias, licenciado. Adelante. Me gustaría comenzar esta explicación, Mariana, con una anécdota personal, ¿no? La cuestión, como bien lo mencionaste, mi desarrollo profesional ha sido como economista, desde el principio trabajando en los presupuestos, pero en 2006 para mí hay un cambio muy trascendente en mi desarrollo profesional, que es el involucrarme con los presupuestos con perspectiva de género. Yo llegué a la Cámara de Diputados en 2006 y en ese llegar, la diputada presidenta de la Comisión de Equidad de Género me dice, quiero trabajar los temas de los presupuestos con perspectiva de género. Y me dice, yo no sé nada de presupuesto. Yo le dije, diputada, yo no sé nada de género, ¿no? Entonces, pues ahí fuimos trabajando en conjunto, aprendiendo, y esta cuestión a veces puede parecer muy difícil entender lo que es los presupuestos con perspectiva de género, por un lado, porque el tema de los presupuestos es muy técnico, y el tema de género también es muy importante que se pueda conocer, porque a través del enfoque de género podemos revertir todas esas desigualdades que viven hombres y mujeres en nuestro país. Entonces, a mí me gustaría comenzar la exposición con qué son los presupuestos con perspectiva de género. Un presupuesto con perspectiva de género sensible al género es aquel que reconoce las diferencias que hay entre hombres y mujeres, las diferentes necesidades que se tienen y pues que visibiliza todas estas cuestiones, programas que se tienen en este rubro. Como sabemos, en las finanzas públicas los presupuestos son herramientas precisamente para llevar a cabo la política pública, y el presupuesto con perspectiva de género es precisamente la herramienta con la que cuentan los gobiernos para hacer esta erradicación de las brechas de género. Está orientado los recursos públicos para que los recursos se distribuyan de manera equitativa, es decir, darle a cada quien lo que merece. En esta cuestión, nosotros reconocemos las diferencias que hay entre hombres y mujeres y asignamos los recursos de esta forma. ¿Por qué se caracterizan los presupuestos con perspectiva de género? Los presupuestos con perspectiva de género desafían este proceso inercial en el cual los gobiernos asignan el recurso de una forma neutral, es decir, pues el recurso va para toda la población y ahí se queda. No, los presupuestos con perspectiva de género reconocen esta diferencia y lo que hacen es hacer una nueva asignación, diseñar nuevos programas que visibilicen las desigualdades y establecer recursos precisamente para esto. Esto es ofrecer las propuestas para erradicar estas brechas de género y, como lo había mencionado, una asignación equitativa de los recursos. Tenemos que identificar en esta cuestión de los presupuestos con perspectiva de género un punto muy importante, que es el asunto del gasto etiquetado y de los presupuestos con enfoque de género, presupuestos con perspectiva de género. Son dos cosas distintas, las cuales el gasto etiquetado responde a cuestiones muy específicas que se destinan a mujeres y niñas. Así es como está reconocido. Y el presupuesto con perspectiva de género es aquel que en todo el ciclo presupuestario va incorporando el enfoque de género, es decir, desde la planeación, la programación, la ejecución, el seguimiento y la evaluación, introduce la perspectiva de género. En ese sentido,
Nosotros, o los gobiernos, los estados que participan en estas políticas de erradicación, tienen que ir hacia allá. Como vemos en esta gráfica, estamos en 2 puntos. El primero, que son los gastos, el gasto etiquetado, que por ejemplo en nuestro país así es como lo tenemos, un gasto etiquetado. Tenemos que ir hacia los presupuestos con enfoque de género. Va a llegar un momento en el cual el presupuesto ya no va a tener que ser, tener un anexo específico, un gasto etiquetado para mujeres, sino que el ejercicio en pleno de todo el presupuesto tiene que darse con perspectiva de género, es decir, reconociendo las desigualdades que viven los hombres y mujeres en la salud, en la educación, en la economía, etcétera, etcétera. La que sigue, por favor. ¿Qué ventajas tienen los gobiernos para poder, en la aplicación de estos recursos? Bueno, una de las ventajas que se tienen es el cumplimiento de los acuerdos y tratados internacionales, es decir, tenemos como Estado mexicano ciertos compromisos internacionales, como es la CEDAW, como es Belém do Pará, como es la Plataforma de Acción de Beijing, y en estos instrumentos internacionales hay compromisos muy claros, muy establecidos, como los mismos objetivos del milenio, y entonces el hecho de reflejarlos en el presupuesto les da a los gobiernos esta ventaja. Otra de las cuestiones importantes al momento de hacer los presupuestos con perspectiva de género es demostrar la congruencia que hay en las políticas públicas, en los objetivos que se trazan los gobiernos, porque el presupuesto al final de cuentas es el reflejo de esos objetivos, de esas políticas públicas. Entonces, el hecho de hacerlo así es un aliciente para los gobiernos. La que sigue, por favor. Otra de las cuestiones importantes, Mariana, en esta cuestión es que los presupuestos etiquetados o los presupuestos con perspectiva de género nos sirven para nos sirven como un instrumento financiero para evitar pérdidas, para evitar falta de contabilización. El hecho de visibilizar los presupuestos, darles seguimiento, nos permite ver la eficiencia y la eficacia que tienen los mismos. Y obvio, este proceso también lo que nos facilita es la transparencia y la rendición de cuentas para revisar los mismos. La que sigue, por favor. Bueno, entonces, recapitulando, la importancia de los presupuestos con perspectiva de género son que contribuyen al avance de la erradicación de las brechas de desigualdad, permite cumplir los planes de acción y los compromisos adquiridos en convenciones y acuerdos internacionales, demuestra la preocupación de un gobierno por la igualdad de género, identifica las contradicciones entre objetivos políticos y la igualdad y dotación presupuestaria para los mismos, facilita instrumentalmente la rendición de cuentas y responsabilidades y democratiza las erogaciones del gasto de un gobierno en toda su población. Estos son los elementos importantes que tiene un presupuesto con perspectiva de género. Ahora, me gustaría comentarles también, bueno, esta cuestión está enfocada en un marco normativo tanto nacional como internacional. En el marco nacional, pues obviamente tenemos la Constitución Política, con el artículo 4, donde nos habla de la igualdad entre el varón y la mujer. También tenemos la igualdad, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, que en el tema específico de presupuesto nos dice el artículo 12 de incorporar la perspectiva de género en los presupuestos de egresos de la Federación, y más aún, la Ley General, como es de observancia para entidades federativas y municipios, también en su artículo 15, fracción 1 bis, nos dice que los estados también tienen que incorporar la perspectiva de género que en los presupuestos, es decir, etiquetar un recurso para la política estatal de igualdad. De igual forma, la Ley General para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia nos hace el mandato para asignar recursos específicamente para las acciones que tienen que ver en combate a la violencia. Tenemos también la Ley Federal para prevenir la discriminación, eliminar la discriminación, y obviamente la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la Ley de Planeación también. Y en el marco internacional, como les había mencionado, la Convención para eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer, la CEDAW, de la cual México es Estado parte. Tenemos la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, precisamente en el Objetivo Estratégico A1, y
me gustaría comentar que el año pasado se dieron el Consenso de Montevideo, que habla acerca de población y desarrollo, y en el cual uno de los acuerdos de este consenso precisamente fue la asignación de recursos. Tenemos en el mes de agosto, si mal no recuerdo, de 2013, perdón, también se asignaron en el consenso de Santo Domingo varios acuerdos en los cuales los estados tienen que incorporar la perspectiva de género en los presupuestos, la desagregación y la incorporación de indicadores que nos puedan medir este desarrollo. Ahora me gustaría comentarles acerca de las reformas a la Ley de Planeación y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. ¿Por qué? Porque este marco normativo, tenemos las leyes generales que son, como ya se los había mencionado, de observancia general, pero en materia del ciclo presupuestario, estas dos leyes son el marco. Y si en estas leyes no se establecen estos principios, estos lineamientos, es muy difícil la incorporación. A partir del año 2012, que salieron publicadas estas reformas, el presupuesto de egresos de la Federación en México cambió. Y estos cambios pues, nos generaron más compromisos a los gobiernos, pero también un mayor beneficio en la cuestión, como les había comentado, de esta transparencia, de esta visibilización de los recursos. Nos falta un poco avanzar en la parte de la evaluación y de la retroalimentación de los presupuestos, precisamente para mejorarlos en el marco del sistema de los presupuestos basados en resultados del sistema de evaluación de desempeño. Les voy a poner como antecedentes un poco lo de estas reformas, un poco también basados de la experiencia personal, como se los dije, desde 2006 la Cámara de Diputados ha impulsado esta cuestión, pero también el Instituto Nacional de las Mujeres, que es el órgano rector. Entonces, rápidamente los puntos que se nos han hecho referencia como detonantes de todo este proceso es que, bueno, esto ha sido un proceso gradual, ha ido paso a paso, nos ha tomado no desde 2008 que se empiezan a etiquetar los presupuestos, sino desde antes, desde las reformas de la reforma política de 1996, etcétera, etcétera. Los grupos de mujeres y organizaciones feministas han buscado incorporar la perspectiva de género en las políticas públicas, en los presupuestos, y poco a poco han ido picando piedra precisamente para avanzar. ¿Y cómo lo han hecho desde la sociedad civil? Pues a través de estas demandas. ¿Quiénes han recogido estas demandas? El Poder Legislativo y en algunas partes el Poder Ejecutivo. Desde el hecho de recoger estas demandas, lo que nos hace es poder construir alianzas. Como un primer detonante fue esta parte de la organización de la sociedad, las organizaciones de la sociedad civil y la Cámara de Diputados hicieron ahí una alianza en la cual empezaron a impulsar los presupuestos con perspectiva de género, se dieron todas estas cuestiones, normativas, obligaciones, en los decretos de presupuesto de egresos se establecía esta cuestión, pero ¿qué pasaba después? Pues necesitábamos herramientas para darle seguimiento. Entonces, este proceso también lo que necesitó es la generación de esas herramientas para el diseño, aprobación, seguimiento y evaluación de los presupuestos con perspectiva de género. ¿Qué caso tiene estar aprobando los presupuestos si después no les podemos dar seguimiento o si después no los podemos evaluar? Creo que esa es una de las partes importantes que este proceso ha dado a nuestro país y que lo ha puesto como uno de los referentes, por lo menos en América Latina, en este tema. Y la otra, bueno, pues ya que está todo este proceso de estar haciéndolo año con año, se ha estado dando la institucionalización de la perspectiva de género en los presupuestos. ¿Qué es esto? Modificaciones al marco normativo. En el año 2011 en la Cámara de Diputados también se modificaron la Ley de Planeación y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de las que hablaré a continuación, precisamente para institucionalizar la perspectiva de género. Es decir, llegue quien llegue, esté quien esté, este proceso se queda ahí, ¿no? Entonces, estas son las partes importantes que me parece poner como antecedentes. Y bueno, me gustaría también comentar un poco el papel del Instituto Nacional de las Mujeres, en el cual pues tenemos mandatos muy específicos en la ley que crea el instituto. Su artículo 4, bueno, establece el objetivo general,
que es promover y fomentar la institucionalización y transversalización de la perspectiva de género, y en esta cuestión hay 3 criterios: la transversalidad, el federalismo y el fortalecimiento de los vínculos entre los diferentes poderes. Y algo súper específico que viene en la ley del instituto, que es el artículo 7, fracción segunda, que es impulsar la incorporación de la perspectiva de género en la planeación nacional del desarrollo, la programación y el presupuesto de egresos de la federación. Esto es el mandato que ha seguido el Instituto Nacional de las Mujeres precisamente para avanzar en este tema desde 2008. Aunque tenemos la ley desde antes, los esfuerzos han sido poco a poco en el seguimiento en esta cuestión. La que sigue, por favor. Esto, Mariana y todos los que nos están viendo, es importante ver en la siguiente lámina, que es cómo transversalizamos. Ya tenemos un principio del proceso de institucionalización de la perspectiva de género, que es esta modificación en las leyes, pero cómo lo llevamos a la práctica, cómo hacemos real este movimiento, efecto de la incorporación de la perspectiva de género, pues es a través de la transversalización de la perspectiva de género. Y entonces, en el tema de presupuestos, tenemos 2 ciclos: el ciclo de la política pública y el ciclo del presupuesto. El ciclo de la política pública se los explico rápidamente. Bueno, tenemos la primera etapa, que es el surgimiento del problema, en la cual tenemos que reconocer cuáles son los problemas existentes y los tenemos que ver desde una perspectiva de género. Tenemos la inclusión de esta problemática en la agenda gubernamental. Tenemos después, como una tercera fase del ciclo de las políticas, la formulación y decisión de los programas de la política. La cuarta es la implementación de las políticas y la quinta la evaluación. Si vemos la gráfica que está en pantalla, vemos que hay una flecha morada que está ahí atrás del círculo. Ese es el efecto de transversalizar, cuando en cada una de estas fases incorporamos la perspectiva de género. Pero bueno, tenemos también el ciclo presupuestario. ¿Cómo implementamos la política? Pues a través del presupuesto, como se los había dicho. Entonces, también en el ciclo presupuestario tenemos toda esta parte de la planeación, la programación, la presupuestación, el ejercicio y control, el seguimiento, la evaluación y la rendición de cuentas del presupuesto. Como vemos, también hay una flecha ahí, morada, que está dándole la vuelta, que eso es el efecto de transversalizar. Es decir, desde la planeación tenemos que ver. Pongo un ejemplo rápido. Cuando una zona sufre un desastre natural, ahí vamos a plantear el problema que hay en esta cuestión. ¿Sufren más las mujeres o los hombres o sufren por igual en un desastre natural? La experiencia nos ha dicho que sufren más las mujeres. ¿Por qué? Pues porque pierden su vivienda, pero aparte los roles y estereotipos en los que se han encasillado las mujeres, como la cuestión del cuidado de los hijos, o sea, se pierde varias cuestiones propias que culturalmente se les han sido asignadas a las mujeres. Entonces, cuando programamos en los desastres naturales, no solamente el hecho de llevar víveres, también hay que considerar las necesidades de las mujeres, como son pues toallas femeninas, pañales para los niños, fórmulas lácteas. Entonces, programamos que el presupuesto considere esas cuestiones y a la hora de ejecutarlo precisamente en la presupuestación, establecerlo en las partidas que debe ser, ya con esta visión. Después, en el ejercicio y control del presupuesto, en dado caso que haya un evento, obviamente se va a gastar ese dinero con esta visión de género, y después darle el seguimiento de cómo fue esta evaluación y finalmente evaluar los resultados. ¿Cómo lo vamos a evaluar? A través de indicadores. Vamos a crear indicadores específicos en los cuales podemos decir, como un ejemplo, un indicador es mujeres atendidas o las necesidades de mujeres atendidas durante un desastre natural, y establecer una meta. Vemos que se ha cumplido o vemos que la superamos, y eso nos va a dar aparte de la rendición de cuentas, nos va a dar señales de que estamos gastando bien el recurso o que necesitamos gastar más en este tipo de cuestiones. Esa es para mí una parte importante que quisiera dejar en esta plática que tengo con ustedes. La transversalización de la perspectiva de género es eso, y es hacia donde tenemos que ir, ¿no? Es una parte importante. La que sigue, por favor. Bueno, pero ¿qué tenemos que hacer o qué ha hecho el Instituto Nacional de las Mujeres? Pues el Instituto Nacional de las Mujeres ha tenido que relacionarse en este tema con
la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con las dependencias federales, con las comisiones con la Comisión de Igualdad de Género, con entidades federativas y municipios, con la academia, con organismos internacionales y organismos de la sociedad civil. ¿Por qué? Porque todos estamos inmiscuidos en la generación de políticas públicas, en la generación de diferentes propuestas para que la política pública atienda a las desigualdades. ¿Cómo lo ha hecho el INMujeres? Bueno, tenemos informes trimestrales que da cuenta del ejercicio del recurso trimestre a trimestre, tenemos la cuenta pública, tenemos la mesa interinstitucional donde se sientan todas las dependencias con la Comisión de Igualdad para trabajar el tema, tenemos convenios, tenemos foros que se han hecho, tenemos programas federales precisamente para transversalizar la perspectiva de género en entidades federativas y municipios. La que sigue. Rápidamente me gustaría que vieran la evolución que ha tenido el presupuesto. No me meto a las cifras, dejamos ahí la gráfica, pero el presupuesto se ha triplicado casi en 8 años. El presupuesto que está etiquetado, en 2008 teníamos 7,282 millones de pesos etiquetados y al final en 2014 tenemos 22,341 millones de pesos. Ahí vemos que el ejercicio no es el suficiente, pero es que esta es una cifra del segundo trimestre del año, para hacer la aclaración, ¿no? Sobre esta gráfica. La que sigue. Bueno, esta gráfica está un poco chiquita en los números, pero lo que nos explica son las cifras y el porcentaje que ocupa el presupuesto de género respecto del presupuesto total. Aquí sí es importante mencionarlo que no se alcanza ni el 1% del presupuesto total, lo que está etiquetado, y apenas el 0,12 en 2013 representaba el 0,12 del PIB, el presupuesto que está etiquetado para las mujeres y la igualdad de género, ¿no? A nivel federal. ¿La que sigue? Se ha avanzado en esta desagregación, eso es un punto importante, que en el presupuesto de egresos de la Federación esta transversalidad que tiene implica que se ha estado etiquetando recurso en varios ramos de la administración pública. En 2008 teníamos 23 ramos y estaba etiquetado en 69 acciones y o unidades responsables, y para 2014 tenemos que está etiquetado en 25 ramos, 157 unidades responsables, 116 programas presupuestarios y 452 acciones específicas para atender las necesidades de mujeres y hombres. Entonces, esto es consecuencia de las reformas a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. El gasto, como les decía, a veces se asigna de manera muy agregada, y el hecho de que estén en las reformas nos dice, tienes que desagregarme para decir qué acciones tienes que hacer, y eso es lo que ha pasado en nuestro país. La que sigue, por favor. Bueno, estos son un poco los antecedentes. Me voy a meter ahora a la explicación rápidamente de lo que son las reformas a la Ley de Planeación y a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. El 20 de junio se hicieron, y el 27 de enero de 2012 se hicieron reformas a la Ley de Planeación donde se incluían ciertos conceptos en la ley precisamente para incorporar la perspectiva de género. Entre ellos es que el principio de igualdad entre mujeres y hombres y la perspectiva de género tiene que estar presente en la planeación nacional. De igual forma que cuando se vaya a rendir cuentas al Congreso de la Unión, se tiene que hacer de manera diferenciada el impacto entre hombres y mujeres, que las dependencias deben planear y conducir todas sus actividades con perspectiva de género, y que precisamente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como encargada de la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, debe incorporar los indicadores que nos ayuden a evaluar el impacto de género. Estas son a grandes rasgos las reformas que se hicieron en la Ley de Planeación. Y tenemos también la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Se las comento rápidamente, que estas reformas implican la construcción de anexos transversales del PEF, que la estructura programática se debe desagregar por acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres, la erradicación de la violencia de género y cualquier forma de discriminación de género. La que sigue, por favor. Que el proyecto de PEF que se envía al Congreso de la Unión con una clasificación por género del presupuesto, que exista un anexo con las previsiones para la igualdad, así como la metodología, variables y factores para construir los anexos transversales, y reductibilidad del presupuesto etiquetado para la igualdad entre mujeres y hombres durante el ejercicio del PEF, que los recursos que se transfieren a las entidades federativas deben informar su impacto desagregado por género.
la obligación de informar trimestralmente y en la cuenta pública sobre estos anexos transversales, evaluación de los programas diferenciados por sexo para medir su impacto y que el sistema de evaluación de desempeño incluye indicadores específicos para medir la desigualdad entre mujeres y hombres, la erradicación de la violencia contra las mujeres y cualquier tipo de discriminación. Entonces, esas son rápidamente enumeradas las reformas que se han hecho a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Las implicaciones que tiene, bueno, aquí es una descripción de lo que les había comentado sobre la Ley de Planeación, que es incluir la igualdad como principio, etcétera, etcétera. Pero vámonos a ya la implicación que tiene esta ley. Como vemos aquí les planteo en esta diapositiva el esquema del Plan Nacional de Desarrollo, en el cual tenemos un objetivo general en el plan y tenemos 5 metas nacionales. Pero precisamente lo que hizo esta reforma es incorporar en un eje transversal la perspectiva de género. Es decir, en cada una de esas metas que tiene nuestro país en la presente administración hay que incluir la perspectiva de género con objetivos, estrategias y líneas de acción muy específicos. Esto sumado, algo muy importante que me gustaría mencionar es la reforma de 2011, la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Esta reforma nos da le da a los tratados y acuerdos internacionales en materia de derechos humanos el rango constitucional, los cuales también deben ser considerados en la planeación nacional. Por eso, aquí en esta gráfica lo que estoy tratando de mencionar es esta transversalidad. Para la planeación, la ejecución y la evaluación de los presupuestos hay que meter como punto central la igualdad y la perspectiva de género como algo estratégico en el Plan Nacional de Desarrollo. Y esto no abona al cumplimiento de esta reforma constitucional en el respeto a los derechos humanos de hombres y mujeres. ¿Cuál es el desafío? El desafío es que tenemos una agenda de género, como les había mencionado, estas demandas que tiene la sociedad civil deben de incluirse en la agenda de gobierno. Este proceso lo que nos lleva es a incluir una visión de género en el Plan Nacional de Desarrollo. ¿Cómo surgen estas agendas de género? Bueno, pues la agenda de género es la eliminación de las brechas de desigualdad y tenemos dos enfoques. El empoderamiento de las mujeres, que busca la autonomía física, que busca la autonomía económica y que busca la participación política de las mujeres. México ha estado avanzando en esta cuestión, pero no solamente es eso, sino también la transformación de las masculinidades. Es decir, los hombres también tenemos que hacer un cambio en nuestras conductas, en nuestros roles, en nuestros estereotipos, y para eso estamos buscando que las agendas incluyan la responsabilidad paterna, el rol que jugamos en la violencia a través de la reeducación, el autocuidado y las responsabilidades domésticas. Estamos los hombres dedicados a la esfera pública y nos metemos muy poco en la esfera privada, en la esfera del interior del hogar. Hay que trabajar en ese asunto. Entonces, todos estos temas se incorporan en una agenda la cual es retomada como problemas públicos que se traducen en políticas públicas. Y bueno, en esta gráfica lo que podemos ver es que tenemos compromisos normativos en materia de no discriminación, de igualdad de derechos, etcétera, etcétera. Y aquí lo que me gustaría es poner en el centro de esto está la perspectiva de género y la igualdad. Estos dos enfoques que le estamos dando tiene como intención poner la visión de género en el Plan Nacional de Desarrollo. Y bueno, esto va a tener como consecuencia el que los presupuestos tengan perspectiva de género. Es decir, este proceso que vimos en el ciclo se va a traducir de manera vertical y de manera horizontal. Como vemos en la gráfica, tenemos como punto en la cima al Plan Nacional de Desarrollo, la cual ya incluye los preceptos constitucionales y los acuerdos y tratados internacionales. Y de este se desprenden los programas sectoriales, los programas institucionales, los programas especiales y los programas regionales. A través de las reformas de la Ley de Planeación se instituye el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades como estratégico, es decir, el Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres
establece las líneas de acción que deben seguir toda la administración pública y todos los niveles de gobierno. Es decir, la perspectiva de género baja desde el Plan Nacional de Desarrollo, se traduce en un programa y va a bajar a los programas sectoriales, especiales, regionales y a los programas institucionales. Y estos programas, que son de corte sexenal, se traducen en programas anuales. Si hay una visión de género, esta también va a bajar a los programas anuales y por ende va a bajar a la traducción de los presupuestos anuales. Y obviamente todo esto son la suma de todos los presupuestos es el presupuesto de egresos. La que sigue, por favor. Rápidamente aquí, nada más me gustaría hacer un señalamiento acerca de las implicaciones que tiene la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que es tener un anexo etiquetado con los programas presupuestarios. Este que vemos ahorita en pantalla es el de 2013, en el cual nos dice que el presupuesto total es de 18,760 millones de pesos. Y en el rubro de salud tenemos etiquetados 4,293 en estos programas. El anexo continúa, en esta imagen solamente les estoy presentando una parte, pero viene el ramo de la educación pública, viene el ramo del desarrollo social, viene el ramo de economía, viene el ramo de trabajo y previsión social. Para efectos de la presentación lo manejamos así. La que sigue, por favor. El artículo 27 nos dice, ok, ya tienes tus programas presupuestarios, pero también necesitas desagregarlos por tipo de acción. Y tenemos que el artículo 27 nos dice, este mismo anexo desagrégalo por acciones para la igualdad o acciones para erradicar la violencia de género o acciones para erradicar la discriminación. Y como vemos en la imagen, estos mismos 18,760 millones que están en el presupuesto están desagregados por cada una de las acciones que vemos aquí. Por ejemplo, en el rubro de salud, como les había mencionado, 4,293, en el programa presupuestario Formación y Desarrollo Profesional de Recursos Humanos, especializados en salud, tiene un presupuesto de 57,1 millones de pesos y eso a su vez se desagrega en otorgar atención hospitalaria y consulta médica especializada en el Hospital de la Mujer y en otorgar atención hospitalaria. Es decir, desagrega el presupuesto este anexo. Otra de las implicaciones que tiene la Ley Federal de Presupuesto es la clasificación de género, que aquí es un poco el ejercicio que hizo Australia en un primer momento, que dice, desagrega el impacto que tiene, el gasto que tienen los programas de acuerdo a hombres y mujeres. Esta clasificación también se presenta. La que sigue, por favor. Tenemos las variables que utiliza la Secretaría de Hacienda para etiquetar el presupuesto, que es a través de factores y a través de montos etiquetados en específico. La que sigue, aquí me quisiera detener un poco, que es el artículo 58, que es la irreductibilidad del presupuesto. Es decir, por primera vez la ley concede un candado a un presupuesto en el cual no se puede reducir. Digo, sí establece la llave que es, sí se puede reducir siempre en los términos de la ley y siempre y cuando la Cámara de Diputados avale esa reducción. De igual forma, la ley implica informes trimestrales y cuenta pública, es decir, en este seguimiento. La que sigue, por favor. Implica una evaluación por parte del Instituto Nacional de las Mujeres, de Coneval, a través de indicadores con perspectiva de género. Implica un seguimiento en los portales aplicativos de la Secretaría de Hacienda a través de sistemas informáticos donde se carga el presupuesto, se cargan indicadores. Y bueno, algo importante es que también en cada presupuesto, como de 2008, hay un artículo específico en el cual nos habla de la emisión de lineamientos en los cuales las dependencias de la administración pública tienen que respetar. En cuanto a Ley Mujeres, le establece emitir criterios para la evaluación, remitir informes trimestrales a la Comisión de Equidad de Género de la Cámara de Diputados, revisión de las reglas de operación de los programas del anexo y entregar el presupuesto etiquetado a las dependencias. Eso es lo que se establece para Ley Mujeres. Pero para las dependencias les establece incorporar la igualdad de género en sus matriz de indicadores de resultados, identificar la población desagregada por sexo, región, edad. Establece también fomentar la igualdad entre mujeres y hombres en el diseño y ejecución de sus programas, establecer y consolidar los programas bajo su responsabilidad, metodologías de evaluación y seguimiento con género y aplicar la igualdad entre mujeres y hombres en la evaluación de los programas con los criterios que emitan el INMujeres y el Coneval. Además, informar sobre los resultados de los programas, publicarlos y difundirlos, generar información de manera segregada, al menos por sexo y identidad, hacer públicos estudios
de bases de datos y encuestas. Es muy importante que maneje el presupuesto porque muchas veces una dependencia hace una encuesta, un estudio, y otra dependencia que a lo mejor quiere hablar del mismo tema vuelve a hacerlo y entonces el recurso se está gastando. Entonces, para que no haya esa duplicidad, se tienen que hacer públicos todos estos resultados y que las dependencias puedan utilizar esa información. Informar trimestralmente en el portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda de manera trimestral y en el sistema de evaluación de desempeño, y promover programas y acciones para cumplir con los sistemas de igualdad y el sistema para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Bueno, en conclusión, a mí me gustaría comentar que las iniciativas de presupuestos de género en México han logrado visibilizar las desigualdades entre mujeres y hombres, incluir las problemáticas en la agenda pública, diseñar programas específicos para atender las diversas necesidades de las mujeres y transparentar y rendir cuentas sobre los programas. Y algo muy importante, que es el cumplimiento de los compromisos que tiene el Estado mexicano. Estamos avanzando, hay varios retos todavía pendientes en los presupuestos. Uno de ellos, como lo había comentado, es la evaluación. Tenemos que evaluar que esos recursos que se están etiquetando tengan en realidad un impacto, pero esto implica evaluaciones de largo plazo. Es decir, si estamos etiquetando dinero para mujeres rurales, ¿cómo les ha cambiado la vida en este tiempo que se ha estado etiquetando? Si estamos etiquetando recursos para atender la violencia contra las mujeres, pues qué efecto está teniendo los programas, y si no los está teniendo, hay que rediseñar los programas. Esta es una parte importante que nos da el presupuesto basado en resultados y el sistema de evaluación de desempeño a través de la construcción de estos indicadores. Y bueno, pues yo con esto concluiría mi exposición, Mariana, y a todos los que nos están viendo. Espero haber sido muy concreto en la explicación sobre todo este proceso y que pueda aportar algo esta explicación sobre los presupuestos etiquetados en México. Muchísimas gracias. Licenciado Iván Israel Miranda Posadas, muchas gracias por estar aquí, por compartir un tema muy importante que nos deja mucho que pensar y sobre todo mucho que hacer, como desde el gobierno, desde instituciones, desde servidores y servidoras públicas, pues en beneficio de una ciudadanía con igualdad de género entre hombres y mujeres. Y no dejen de acompañarnos en este segundo ciclo de videoconferencias, Trincheras compartidas entre hombres y mujeres, reflexiones desde la perspectiva de género. Hasta la próxima. Estudió y se graduó como licenciada en Sociología por la UNAM y como doctora en Investigación en Ciencias Sociales con especialidad en Ciencia Política por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Ha hecho estancias de investigación sobre temas de política social en el Latin American Center of Studies de la Universidad de Georgetown, en Washington, D.C., y en el Departamento de Derecho y Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha desarrollado experiencia y elaborado propuestas de política pública en asuntos de política social y de igualdad y seguridad con enfoque de género. Profesora en el Programa Interdisciplinario en Estudios de la Mujer del Colegio de México, así como del Diplomado de Género y Política Públicas de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales México desde 2002. Como diputada federal en la 61ª legislatura, 2009-2012, presidió la Comisión para el Seguimiento de los Feminicidios, además de desempeñarse como secretaria en la Comisión de Seguridad Pública.
integrante de la Comisión de Equidad y Género e integrante de la Comisión de Gobernación. En 1997 recibió mención honorífica en el Premio Jesús Silva Herzog de la Facultad de Economía de la UNAM y en 2012 la nota Amicus Curiae por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es fundadora del Observatorio Ciudadano de Política Social, Familia e Infancia, donde ha desarrollado investigaciones sobre el impacto de la familia y el trabajo infantil en las oportunidades de vida de niños y niñas mexicanos. Asimismo, es fundadora del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género de la Cámara de Diputados. Es autora de más de 3 docenas de artículos en libros y revistas universitarias. Actualmente es profesora e investigadora de tiempo completo en el posgrado de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. La transversalidad de la perspectiva de género en todos los ámbitos de la estructura estatal